Bienvenidos nuevamente a este espacio. Nosotros somos estudiantes del curso de Problemas Económicos de Guatemala. Hoy les presentamos este tema, interpretando la economía para poder comunicar. Analizaremos dos noticias económicas de Guatemala publicadas entre el 8 y el 12 de junio del año 2026. Para cada noticia identificaremos el indicador económico, lo interpretaremos y verificaremos los datos en fuentes oficiales como el Banco de Guatemala, el Banco Mundial y el FMI. Acompáñanos. La primera noticia fue publicada el 9 de junio de 2026 por la Agencia Guatemalteca de Noticias, que es la agencia oficial del Estado. El titular dice: FMI reconoce resiliencia y solidez macroeconómica en Guatemala. El Fondo Monetario Internacional visitó Guatemala del 27 de mayo al 5 de junio y publicó su evaluación oficial el 8 de junio. El FMI es una organización que monitorea la economía de más de 190 países. Cuando ellos evalúan positivamente un país, es una señal muy importante a nivel mundial. En esta noticia identificaremos tres indicadores económicos: el PIB, la inflación y la deuda pública. El PIB o Producto Interno Bruto es el valor total de todo lo que produce un país en un año. Si el PIB crece, el país está generando más riqueza. La inflación mide cuánto suben los precios. Una inflación baja significa que los precios están estables y nuestro dinero mantiene su valor. La deuda pública es el dinero que el gobierno debe. Si es baja, el Estado tiene más capacidad para invertir en educación, salud e infraestructuras sin comprometer el futuro. El FMI señala que Guatemala tiene los tres indicadores en buena situación, lo cual la distingue en la región centroamericana. ¿Qué significa esto para los guatemaltecos? Vamos a contextualizarlo con datos concretos sobre la inflación según el Banco de Guatemala. La inflación interanual a mayo del 2026 fue de 2.86%. La meta oficial de Banguat es del 4%, así que estamos por debajo. Esto es positivo para las familias. Para ponerlo en perspectiva, si hace un año una canasta de alimentos costaba 500 quetzales, hoy costaría aproximadamente 514 quetzales, un alza muy moderada. El FMI proyecta que Guatemala crecerá el 3.9% en el 2026, siendo una de las economías más dinámicas de Centroamérica. Sobre la deuda pública, que sea baja significa que el gobierno tiene margen para endeudarse si lo necesita, sin poner en riesgo la economía del país. ¿Por qué Guatemala logró esta estabilidad? Y las principales causas son: primero, años de política monetaria responsable por parte del Banco de Guatemala, que mantiene la tasa de interés a un 3.5% para controlar la inflación. Segundo, el ingreso masivo de remesas familiares, alrededor de 19,000 millones que ingresan cada año al país para mantener el consumo interno. Y tercero, el crecimiento del comercio, la manufactura y los servicios financieros. ¿Cuáles son estos efectos? Mayor confianza de inversionistas extranjeros, más recaudación tributaria, y Guatemala podría obtener la calificación, lo que lo abarrotaría a los préstamos del gobierno. ¿Y esto a quiénes afecta? Claro, a todos. Familias completas que pagarían precios más estables, las empresas podrían planificar con certeza y el gobierno podría gastar más en servicios públicos. Todos nuestros datos presentados fueron verificados en fuentes oficiales y aquí les mostramos algunas de ellas. La inflación del 2.86% está publicada directamente en el sitio oficial del Banco de Guatemala. La podemos encontrar como vanguard.gov.gt en sección de estadísticas macroeconómicas en el índice de inflación. La tasa de interés del 3.50% también aparece en Vanguard y esto está vigente desde el 27 de mayo de 2026. La proyección de crecimiento del 3.9% proviene de la declaración oficial del FMI publicada el 8 de junio del 2026 y está disponible en imf.org. En el contexto histórico del crecimiento promedio del 3.6%
fue verificado en el perfil de Guatemala del Banco Mundial y lo podemos encontrar como bancomundial.org. La segunda noticia está basada en información oficial publicada por el Banco de Guatemala en junio del 2026 y cubierta por la Agencia Guatemalteca de Noticias. El titular es: Vanguard reporta un crecimiento del 4.6% del índice mensual y la actividad económica hasta marzo del 2026. Esta noticia habla de un indicador que quizás no es tan conocido como el PIB, pero que es igualmente importante. El indicador de esta noticia fue el IMAE, el índice mensual de actividad económica. Imaginen que el PIB es aquella fotografía a final de año que nos indica cómo le fue a la economía durante el año. Y el IMAE sería aquella fotografía que se toma mes a mes para saber si a la economía le está yendo bien o mal, para no esperar hasta finales de año. En otras palabras, el IMAE sería ese termómetro mensual del PIB de Guatemala. El IMAE registró un crecimiento de 4.6% a marzo de 2026. En el acumulado del primer trimestre, el promedio fue de 4.4%, superior al 3.8% del mismo periodo de hace un año. Pero a todo esto, ¿qué significa que el IMAE haya crecido ese 4.6%? Significa que en marzo de 2026 la economía guatemalteca produjo un 4.6% más que en marzo de 2025. Para darles un poco de perspectiva, en el primer trimestre de 2023 se produjo un 3.5%, en 2024 un 4.0%, o sea que el 4.6% de este año ha sido el mejor desempeño desde hace varios años. Entonces, ¿en qué sectores creció más? Según el propio Banco de Guatemala, los sectores que más aportaron fueron el comercio y la reparación de vehículos, las industrias manufactureras como ropa y alimentos procesados, y las actividades financieras, inmobiliarias y de tecnología. Este crecimiento en estos sectores se traduce directamente a más empleos y mejores ingresos para muchas familias guatemaltecas. ¿Cuáles son las causas del crecimiento del IMAE? Las principales causas serían el flujo del crecimiento de las remesas. Cada dólar que ingresa es gastado en construcción, ropa, vivienda y en productos de consumo diario. Eso activa el consumo local y el beneficio para los mismos. Una de las causas también podría ser la estabilidad del precio del dólar, ya que un dólar se ha mantenido a 7.60, lo que da la certeza a las empresas de planificar y contratar. Además, la exportación del banano, el azúcar, el café, el cardamomo han tenido un buen desempeño en este primer trimestre. ¿Cuáles son los efectos? Para los trabajadores, más comercio, más empleo y manufactura de servicio. Para el Estado, mayor recaudación de IVA e ISR, que financian escuelas, hospitales y carreteras que ayudan al país. Esto para que el país pueda tener una mejor imagen para los inversionistas extranjeros. ¿A quiénes afecta principalmente? A trabajadores del sector informal y comercio, que en su mayoría es en Guatemala. Cuando la economía crece, sus ventas mejoran y sus ingresos aumentan. El Banco de Guatemala reportó que el índice mensual de actividad económica registró un crecimiento del 4.6%. Este dato corresponde al acumulado registrado hasta marzo de 2026 y su publicación fue en junio de este año. El IMAE es la métrica utilizada en este reporte para poder medir la evolución del PIB. Esta información fue difundida por la Agencia Guatemalteca de Noticias, AGN, y cuenta con el respaldo institucional de la Vanguard y el Banco Mundial. Para concluir, las dos noticias que analizamos nos muestran una imagen positiva de la economía guatemalteca en junio del año 2026. La primera noticia nos dice que el FMI reconoce que Guatemala tiene una inflación controlada al 2.86%, deuda pública baja y solidez macroeconómica. Eso nos da la estabilidad como país. La segunda nos dice que la economía está creciendo a un ritmo del 4.6%.
impulsada principalmente por el comercio, la manufactura y las remesas. Sin embargo, crecer económicamente no significa que todos se van a beneficiar por igual. Guatemala aún enfrenta grandes retos en pobreza y desigualdad. El verdadero desafío es que ese crecimiento llegue a toda la población. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Nosotros somos el grupo número 1 del curso de Problemas Económicos de Guatemala.